por la plataforma del aula virtual. Ya, entonces, lo primero, y la clase se va a enfocar en esto, es que ustedes puedan relacionar distintas perspectivas y conceptos que hay en la historia de la idea de las emociones, buscando las aplicaciones más prácticas para la comprensión de la conducta y que esas aplicaciones más prácticas ustedes la puedan llevar al campo del ámbito laboral. Como siempre, el chat sigue activo, así que si alguien me quiere interrumpir por el micrófono, me interrumpe. Si no, me mandan un chat con distintas preguntas. Entonces, ¿dónde nace la idea de emociones? ¿Desde cuándo aparece? La verdad es desde la idea de occidentalidad, es que hay literatura sobre las emociones. Partimos con los griegos, de hecho los griegos, gran parte de su literatura tiene que ver con una explicación media mítica de cómo nacen las emociones. De hecho, qué sé yo, dentro de los cientos de mitos que tienen los griegos, supongo que ustedes vieron la película Troya, en que Brad Pitt hace de Aquiles. La verdad es que en la Odisea de Homero, Aquiles no era el bueno de la película ni nada por el estilo. Y el rey más importante, aparte de los personajes de qué sé yo, de Paris, Helena y el resto de los personajes, era Agamenón, que era el rey de los griegos. La verdad es que después de que gana la guerra de Troya, hasta 10 años, viaja de regreso y encuentra, y como se demoró 10 años en llegar, su esposa lo había engañado, el furioso la asesina, y se produce un conflicto ético porque, según la ley griega, los hijos tienen que vengar a los asesinos de sus padres, pero los hijos tenían que matar a su padre para vengar a su madre, y por ejemplo ese es el nacimiento de la mitología griega, de la furia o de lo que nosotros muchas veces llamamos emociones negativas, que vamos a ver más adelante que esa idea o esa concepción ya por lo menos en la psicología moderna no se da. Después tenemos a los romanos. A ver, yo sé que cuesta imaginarse esto, pero gran parte de nuestras formas de entender la realidad son muy distintas a las de los griegos y los romanos. Porque, por ejemplo, los romanos hasta muy avanzado la decadencia de su imperio, no fueron católicos, no fueron cristianos. Por tanto, gran parte de cosas que nosotros sentimos en el día de hoy, los romanos no las sentían. Y ese va a ser un concepto muy interesante para después ver emociones. Cuánto tiene que ver la racionalidad, por así decirlo, en cómo percibimos nuestras propias emociones. De hecho, la idea de culpa propiamente tal, de sentir culpa, de sentirse mal cuando uno comete un error, no era algo que sintieran los romanos o los griegos. Sé que cuesta mucho pensarlo. O incluso los no judeocristianos, estoy hablando de todo el continente africano y todo el continente asiático, casi excepto el Medio Oriente, ellos no sienten culpa, porque la culpa es algo que sentimos los que nacimos en países donde se impuso una cultura judeo-cristiana. Entonces los romanos tenían otro tipo de valores, veían cosas que a lo mejor nosotros calificaríamos como negativas, ellos planteaban que eran sentimientos o formas de expresarse muy positivas. Ellos hablaban de la virtud, de la idea de patriarcado propiamente tal, que ahora está muy crítica, era la base de la familia romana, o sea, un hombre poderoso que se sentaba en la mesa y que tenía sus hijos y qué sé yo, si era senador de la República, intentaba que sus hijos también tuvieran puestos de poder y perseguir todo un legado familiar, toda una forma de entender la realidad y de las emociones muy distinta a la de nosotros. Por ejemplo, los romanos era muy extraño porque tenían lo que en la actualidad nosotros podríamos decir una cultura muy fascista, en el fascismo en el sentido de la guerra, ellos, el sentir ansias de matar, el proteger a la patria, bueno, en este caso no existía la idea de patria, sino de el imperio, la responsabilidad.
el austerismo, que son elementos muy propios del militarismo, eran las emociones determinantes. Pero por otro lado, el compartir tiempo, el tener prácticas que nosotros en la actualidad diríamos que son homosexuales, para los romanos se combinaba muy bien con ese espíritu de guerra, o sea, que para nosotros pueden ser medio disonantes, que el machote alfa clásico a la vez sea, o que sea bien visto en la sociedad, el que pueda expresar su amor por otros hombres, en ese tiempo era lo normal. Esto es para ir contextualizando que las emociones, la forma de sentir, tiene una correlación histórica. Después viene la Edad Media y viene toda una filosofía basada en la teología en que hablaba de las virtudes, donde la virtud principal era la templanza, es decir, la capacidad de, por así decirlo, a pesar de que el mundo se estuviera cayendo a pedazos, yo me mantuviera tranquilo y calmado, que, bueno, el Señor Todopoderoso decidiría qué iba a pasar y como yo soy un devoto de ese Dios Todopoderoso, yo tengo que aceptar su, por así decirlo, sus designios. Entonces, por ejemplo, los griegos y los romanos tenían prácticas emocionales de cariño, de afecto, de risa, de llanto muy distintas a las que tenemos en la actualidad. O sea, los griegos, el llorar en público, el mostrar su rabia en público, no eran elementos que, por ejemplo, en la actualidad nosotros vemos como muy negativos. Por ejemplo, en cambio, en la Edad Media todo eso cambia, el mostrar tus emociones, el hablar, tú tenías que seguir unas virtudes. De hecho, ya dejamos hablar de emociones. De hecho, los griegos no hablaban de emociones, hablaban del humor y tenían toda una idea de que dependiendo de dónde estaba mi bilio, dónde estaba mi alimentación, me iba a cambiar mi estado de ánimo. Y que dependiendo del color de la sangre, si yo iba a ser un melancólico o un rabioso. Los romanos ya empiezan a crear toda una forma emocional a partir de un estilo de vida, y en la Edad Media hablamos de virtudes. Y en el Renacimiento, donde hay una idealización de, de todo lo que pasó en la época griega y romana, se vuelve, un poco se empieza a rechazar un poco a la iglesia dentro de lo posible, no voy a rechazarlo completamente, pero se empiezan a rescatar las posibilidades de sentir. O sea, la Edad Media fue una edad, por así decirlo, donde no se te permitía sentir. En el Renacimiento sí. Y explorar emociones aparecen el hedonismo como un rasgo muy importante. El hedonismo, las ganas de disfrutar la vida, qué sé yo, comerse un buen filete, el tomar una cerveza de marca, el dormir en una cama con un super colchón, esa idea de hedonismo. Llegando hasta la filosofía moderna, con René Descartes y el método científico, y que plantea que el cientificismo tiene que ser capaz de conocer las emociones, que será el enfoque que tenemos en la actualidad y el que les voy a pasar un poco a explicar. Entonces, ¿cómo se quiso estudiar las emociones en la ciencia? Partimos de la filosofía, como ya dije, en la filosofía moderna se crea la idea de método científico en las 7 tesis de Descartes, y la verdad que hasta el siglo XVII-XVIII, y esto venía desde la época de los griegos, un filósofo y un científico no eran dos polos opuestos, no era uno que andaba en el mundo de la idea y otro en el mundo de la ciencia. De hecho, la mayoría de los filósofos eran científicos a la vez y viceversa. O sea, por ejemplo, Newton tiene trabajos filosóficos, que por supuesto nadie lee porque lo importante es su teoría de la gravedad, pero un hombre culto tenía que saber tanto de filosofía como de ciencia. Entonces, las emociones partieron estudiándose desde la filosofía y tomando en cuenta las viejas teorías griegas de que teníamos humores, tipos de sangre, formas de ser, por así decirlo. Después vinieron las ciencias duras, y aquí estoy hablando química, biología y fisiobiología, o sea, básicamente te ponían un electrodo y qué sé yo, alguien te hacía enojar y estudiaban la magnitud del enojo, y si habían diferencias en las magnitudes hablaban de distintas emociones.
si se acordarán en la primera clase que hicimos en conjunto con la profesora Lilian, la psicología, la primera psicología que hubo, fue de este tipo. La sociología, por otro lado, también intentó estudiar las emociones, pero decía, como los individuos somos muy distintos entre nosotros, nosotros no podemos estudiar las emociones de forma individual, pero sí podemos estudiar los comportamientos emocionales en sociedad. Pero la verdad es que ninguno de estos enfoques daban una respuesta muy satisfactoria a qué era, para qué servían las emociones, entendiendo que toda la raíz es que lo que nos diferencia a los animales, lo que nos hace especiales, el que nos hace superiores, es que nosotros tenemos la capacidad de racionalidad. O sea, como nosotros somos racionales, nosotros somos superiores a los animales. Y la emoción parecía algo demasiado primitivo. Entonces, la filosofía, la ciencia dura, la psicología y la sociología no eran capaces de dar cuenta de esto hasta que entró la antropología. La antropología, básicamente lo que estudiaba hasta antes de lograr, por ejemplo, responder muy bien la pregunta de las emociones, la antropología se dedicaba a estudiar pueblos ya desaparecidos, ruinas, y ahora les voy a comentar por qué fue tan importante, y básicamente fue muy importante la antropología porque sirvió para solucionar el mayor problema para definir y clasificar emociones, que era básicamente que cada científico hacía listas y listas y listas y listas y listas de emociones, y cada uno planteaba que, qué sé yo, que si parpadeo 2 veces, en verdad no estoy enojado, estoy rabioso, y si parpadeo 3 veces estoy furioso, y generaban listas gigantescas de la posibilidad de emociones que tiene el ser humano, y las comparaban, y decían, no, esta es la mejor lista. Entonces, ni la sociología, ni la ciencia dura, ni la psicología, ni la filosofía eran capaces de dar cuenta, de poder clasificar las emociones, explicarlas, darle un buen entendimiento, que nos pudiesen hacer sentido a todo y que no fuesen discutidos. De hecho, qué sé yo, ni nosotros usamos estas palabras: feliz, triste, enfadado, sorprendido, somnoliento, frustrado, asustado, nervioso, y así como todos los emoticones que ahí aparecen. Yo puedo agregar 10 emoticones más, puedo quitar uno, poner 5, que era más o menos el gran tema que había. Entonces, si yo no sabía cuántas emociones habían, tampoco podía saber qué eran las emociones, y como no podía saber qué eran, se perdía el sentido más básico del método científico, que es la capacidad de explicar y, en segundo lugar, de predecir qué va a pasar. Entonces, ¿por qué es tan importante la antropología? Básicamente, la base de la antropología, lo que nos permite la antropología, fue la comparación de grupos humanos. ¿Qué quiero decir? Que los antropólogos hasta el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, buscaban y desenterraban ruinas. No, hasta el siglo XIX, en verdad. Pero en el siglo XX apareció otra rama de la antropología, que buscaba estudiar los pueblos que todavía se conservaban como en su época prehistórica. Entonces viajaban al Amazonas, viajaban a algún lugar del África no colonizada, viajaban a partes de Australia, partes de Nueva Zelanda, en que todavía vivían pueblos que mantenían sus estilos de vida por más de 1000, 2000, 3000 años, incluso más. Como no tenían historia escrita, ni siquiera sabían desde qué tiempo estaban ahí, y seguían actuando de la misma manera, o incluso cazadores recolectores, que tenían formas de vida incluso anteriores a la agricultura. Entonces, la antropología dio la gran herramienta para poder estudiar por primera vez de una forma más específica lo que son las emociones, o cuáles son las emociones que puede compartir cualquier ser humano, sea un indígena en el Amazonas, sea un indígena en alguna parte de África, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa, en Chile, en Estados Unidos o Canadá. ¿Qué emociones son, por así decirlo, que la comparte cada pueblo en todos los lugares del mundo? Entonces, lo que descubrió la antropología fue que hay 5 emociones básicas que son iguales
en toda parte del mundo, no importa si eres niño, adulto, hombre, mujer, tienes otra identidad de género, no importa la edad, clase social, lugar en el mundo, experiencia de vida, esto es relevante esto es igual para todos los seres humanos. Por una parte hablan de la alegría, entendiendo la alegría porque todos los pueblos humanos sonríen, se ríen a carcajadas. Y eso, para hacer una definición bien poco científica, sino más desde la práctica, le pusieron alegría. Por otra parte, todos los seres humanos, no importa en qué lugar del mundo estés, ni quién seas, lloran. Y de hecho, los antropólogos se preocupaban mucho de los ritos de en qué espacios se les permitía llorar a las personas, pero todos lloramos. Todas las personas tenemos enojo, rabia, ira. Nos enojan ciertas cosas, sea la injusticia social, o sea porque, qué sé yo, tuve que comer pan con mantequilla porque no había, que sea, tuve que comer pan sin nada porque no había ni siquiera mantequilla en el refrigerador. Está lo mismo. O sea, hay gente que se enoja por cosas súper irrelevantes o gente que se enojará por cosas que puede parecernos súper superfluas, pero todos tenemos las ganas de destruir el mundo, de golpear a alguien en algún momento y a eso le llamamos ira, enojo, rabia. De la misma manera, existe una reacción natural defensiva de arrancar de los peligros. A esto nosotros lo llamamos miedo. O sea, cuando aparece algo que puede ser peligroso o dañino para nosotros, nosotros arrancamos, huimos, nos ponemos en una posición defensiva. De hecho, se habla de activaciones de nuestro sistema nervioso, más sangre hacia nuestros músculos para que podamos arrancar y una serie de cosas. Y de hecho hay otra emoción que la mayoría de las personas de primera vista no tienden a reconocer como una emoción y que es básica en todos los seres humanos y que hace referencia con la curiosidad. Para los de ustedes que tengan un gato, sabrán que los gatos son extremadamente curiosos. Los que tengan hijos o sobrinos chicos, un primo pequeño, se dará cuenta que los niños también son muy curiosos e investigan y exploran todo. De hecho, hay antropólogos que proponen que el miedo y la curiosidad son dos caras de la misma moneda, o sea, que por una parte está la curiosidad y el otro miedo y son reacciones por la ubicación casi en el hipotálamo, son casi idénticas y lo que se diferencia es si hay aversión o atracción hacia el mismo objeto. De hecho, posteriormente, ya desde un plano más biológico, se descubrió que, que los mamíferos, por lo menos, tienen estas 5 emociones, o sea, los mamíferos superiores, es decir, los que tienen prefrontal, estamos hablando de los monos, los bonobos, los chimpancés, los gorilas, o sea, todo lo que podríamos, siendo más legos, porque no me conozco todos, los monitos y los delfines y las ballenas que tienen prefrontal, o sea, para ponerlo más gráfico, que tienen frente, comparten estas 5 emociones. Entonces, la antropología dio una respuesta. Tenemos un punto de partida básico. Esto lo comparten todos los seres vivos, incluso, perdón, no todos los seres vivos, todos los seres humanos, incluso otros seres vivos que nosotros llamamos dentro de la escala evolutiva mamíferos superiores. Entonces, todos los animales que tienen una parte del cerebro que se llama lóbulo prefrontal, sienten alegría, lloran, les da rabia y golpean a todo lo que pueden, si es posible, arrancan de los peligros e investigan. Y nosotros a eso le llamamos alegría, tristeza, enojo, miedo y curiosidad. Entonces, esto que descubre la antropología, que es la base de la idea del estudio de las emociones modernas, hace referencia a un problema súper grande, que es, y yo le pongo funcionalismo en el análisis de la emoción. O sea, ¿cuál es la función de las emociones? Porque, sobre todo, estoy hablando a principios del siglo, final del siglo XIX, principio del XX, el ser humano era considerado
lo mejor que existe en la Tierra, el ser más elevado que hay, de hecho somos imagen y semejanza de Dios si seguimos la trayectoria de la teología. Por tanto, ¿por qué, si somos tan superiores, tenemos los mismos sentimientos que puede tener un chimpancé o un orangután? O incluso en la idea de racismo, porque en esa época el racismo estaba muy presente en el pensamiento científico. ¿Cómo es posible que un indígena de, de Sudamérica tenga las mismas emociones que un hombre refinado de máxima cultura del imperio austrohúngaro? No tenía sentido. Por tanto, las emociones tienen que tener, por así decirlo, una función en nuestro proceso de desarrollo vital. Si no tienen una función en nuestro proceso de desarrollo vital, no serían, por así decirlo, adaptativas, y si no son adaptativas no cumplen la regla de Darwin, entonces no tiene sentido. Y en ese planteamiento fueron y se hicieron esa pregunta: ¿para qué sirven las emociones si nosotros somos racionales? De hecho, el gran elemento, la gran importancia de las emociones es que son energías para el funcionamiento de nuestro, por así decirlo, nuestro sistema nervioso, para que funcionemos como personas en el mundo. Voy a intentar explicarlo al revés. Si nosotros fuéramos seres completamente racionales, por ejemplo, yo vivo muy cerca del centro de Viña, así que si se me ocurre atravesar la calle Álvarez con audífonos, no miré a los lados, estaba con audífonos y de repente siento un bocinazo en auto. Lo que hace un ser completamente racional sería sacarse el audífono, intentar identificar si fue un bocinazo de un auto es para mí o para otra persona, si esa bocina me está alertando de algo. Si me doy cuenta, a lo mejor veo un automóvil, por tanto debo calcular cuál es la mejor acción frente a un auto que se me encima a gran velocidad. La verdad es que si yo pensara todo eso cruzando la calle, probablemente terminaría siendo atropellado, siendo carne molida a 60 metros más allá. La reacción, por así decirlo, biológica adaptativa es que si yo siento un bocinazo cruzando la mitad de la calle sin haber mirado y con audífono en el oído, lo primero que hago es saltar para adelante o para atrás, para evitar que algo me golpee, que puede que sea real o no sea real. Entonces la importancia vital de las emociones, lo que se descubrió, por así decirlo, es que energiza nuestro comportamiento y supera la racionalidad. Si nosotros hubiésemos sido seres simplemente racionales, no tendríamos, no hubiésemos durado ni 2 segundos en la carrera de la evolución. Que nuestra agresión, que nuestra alegría, que nuestra pena, todo eso son formas de energía que nos permiten, como seres vivos, adaptarnos a nuestro medio. Entendiendo que nosotros somos seres sociales, que también es otra importancia que desde la antropología. ¿Qué quiere decir eso como seres sociales? Que básicamente, por ejemplo, el mostrar estas emociones nos permite también regular nuestra conducta en relación a otros. O sea, por ejemplo, si yo veo que lo que hago hace a la gente alegre, probablemente tenga que repetirlo más. Si yo veo a alguien muy enojado, no voy y le hablo, prefiero que esté solo antes que el golpe me llegue a mí. Por lo mismo, las emociones tienen una funcionalidad biológica adaptativa y una funcionalidad adaptativa social muy relevante para nuestro éxito como especie. Hasta aquí, porque es un poquito rápido para no pasarme en el tiempo. ¿Alguna pregunta, consulta? Ya. Ah,
Daniela, ¿por qué se relaciona el miedo con la curiosidad? Gracias por la pregunta. Básicamente porque, a ver, esto tiene que ver con estudios en cerebro de mamíferos y con técnicas modernas de imágenes cerebrales en tiempo real. Y básicamente el mismo punto que nos trae curiosidad, el mismo punto del hipotálamo y del cerebro que nos produce la sensación de miedo es el mismo que nos produce la sensación de curiosidad. Lo que plantean o lo que se teoriza es que básicamente la curiosidad sería por así decirlo, tanto la curiosidad como el miedo son reacciones adaptativas. La curiosidad me permite conocer más del medio ambiente donde estoy inserto, y el miedo lo que me hace es que yo arranque si veo peligro. Entonces, por así decirlo, no puedo ser 100% curioso si no tengo miedo, porque si aparece un peligro y me daña, recuerden la idea de que por muy racionales que seamos, las emociones sería como nuestra parte más primitiva, más animal. Yo necesito sacar la mayor cantidad de información del medio para poderme adaptar mejor. Por tanto, ser curioso es súper relevante, pero no puedo ser curioso sin tener precaución, porque si no, como especie tampoco tengo vida. Entonces, lo que se dice es que es la misma reacción y la única diferencia es que cuando tengo miedo, el elemento del ambiente me produce rechazo. Y cuando tengo curiosidad, como se activa el mismo punto en el cerebro, lo que yo tengo es, por así decirlo, una sensación positiva del mismo medio ambiente, pero mi forma de comportarme en el medio ambiente sería la misma energía, sale de la misma parte del cerebro. Por eso dicen que son dos partes de la misma moneda, porque la adaptatividad es el equilibrio entre tomar riesgos para tener mayor información del medio y entre más información, mejor me adapto a él, frente a los peligros que ese mismo contexto me puede dar en mi conservación como especie. Ahí es la explicación más técnica. Que puede que se satisfaga o no, porque hay gente que por supuesto discute eso también. Hay gente que dice no, que son dos emociones distintas, y de hecho hay gente que le costaría identificar a la curiosidad como emoción propiamente tal, porque uno siempre piensa que las emociones son como más descontroladas, por así decirlo, donde o lloro, o quiero golpear al mundo, me río y es como, o me escondo, pero la curiosidad es como más etérea. Cuesta ver o saber cuando alguien siente curiosidad con con tanta facilidad. Es mucho más fácil identificar a alguien que tiene mucha tristeza porque está llorando. Ya. Continúo. Si es que el power. Ahí sí. Ya. Ahora, la emocionalidad, y muchos de ustedes lo deben haber vivido, produce problemas. ¿En qué sentido? La emoción tiene un correlato, por así decirlo, biológico adaptativo, que es muy importante para nosotros como especie. Súper necesario, pero tiene un problema. Básicamente, que si alguien anda enojado por el mundo y le anda repartiendo combos a todas las personas, va a terminar preso probablemente. Si alguien anda llorando todo el día por todos lados, probablemente hasta digamos que tiene depresión y le diagnostiquemos, le demos una licencia y lo apartemos. Si alguien se anda riendo todo el día por todo el mundo, o lo tiramos para la talla, pero también podríamos decir que está teniendo un ataque psicótico y lo podríamos diagnosticar de esquizofrenia o de alguna otra enfermedad del espectro psicótico. Entonces, las emociones que tienen un rol adaptativo súper relevante, tanto de forma biológica como de forma social, la sociedad históricamente nos ha puesto una serie de aprietos. Como dije, los romanos podían ser machos alfa, machos peludos, que se agarraban a espadazos y desde la concepción más fálica, con la espada, lograban conquistar el mundo, y al mismo tiempo
tenían fiestas que eran bacanales, donde eran literalmente orgías y donde podían tener relaciones con mujeres y con hombres y era bien visto, lo cual para nosotros como sociedad en la actualidad, por lo menos en la parte más católica de nuestra sociedad, eso sería el mayor escándalo posible. Pero en esa época, para los romanos era muy bien visto. Por otra parte, en la Edad Media, el expresar emociones, el mostrarme enojado o el mostrarme alegre eran vistos como signos de debilidad, casi como que el demonio me obligaba a hacer eso. Hasta hace no tanto tiempo, y de hecho desde el feminismo siempre se plantea que los hombres violentos, los hombres violadores son hijos muy sanos del patriarcado porque básicamente se, se relacionan desde un sistema político que ellas quieren romper, desde un sistema ideológico de forma de relacionarse con, no solo con la mujer, sino entre los hombres y como sociedad, muy nefasto porque no te permite expresar emociones, degrada a la mujer, no le da los derechos, o más bien dicho, no les permite que los obtengan, porque en verdad uno no da derechos, sino que se tienen, no se les trata igual, hay un proceso más fuerte, una serie de temas que implican el machismo. O sea, lo que quiero decir es que culturalmente la forma en que trabajamos las emociones cambia según el contexto, la época histórica e incluso la ideología política de las cosas. Voy a plantear un ejemplo más claro aún. Hay emociones que se sienten en algunos países que no se sienten en otros. La idea de celos es una idea muy basada en las parejas monoparentales. Pero cuando existían, en algunos lugares del mundo todavía existen, un hombre que tiene una harén de esposas, o al revés, no existía, los lazos eran de clanes y no de familia, por tanto había más posibilidad de que hubiesen relaciones sexuales entre más personas, los celos no existían. Los portugueses tienen el sudagi, que es una forma, que es básicamente la traducción más clásica, es estar más o menos, literalmente. Y ellos saben cómo estar más o menos, algo que nosotros no. Por ejemplo, un sentimiento que se considera que es propiamente chileno es el estar sentido. Si tú le intentas explicar a un extranjero qué es el estar sentido, casi parece psicótico. O sea, para un extranjero es hilarante, entra en casi un acto de locura. Básicamente, poniéndolo bien simple, estar sentido, yo me enojo contigo, qué sé yo, para usar, me aparece Elizabeth Concha como primera persona en la lista, así que lo voy a usar de ejemplo, perdóname Elizabeth. Si yo me enojo con Elizabeth, la muestra de sanidad, de que ese enojo sea sano, bien expresado, sería hablar con Elizabeth y plantearle qué pasó, intentar arreglar el problema de una forma racional. ¿Qué hacemos nosotros? En el estar sentido, básicamente, yo me enojo con la Elizabeth, pero no le digo que estoy enojado, pero le ignoro y no le hablo. Por tanto, si Elizabeth me intenta preguntar si estoy enojado con ella, yo la voy a ignorar y no le voy a decir. Y si Elizabeth no se da cuenta de que yo estoy enojado con ella, más me enojo. Bien psicótico, la verdad. Es bien raro. Pero es el estar sentido. Y es una forma que según los antropólogos no lo han visto en otra sociedad que no sea la chilena. Habían otros tipos más radicales, que eran los japoneses, que cuando perdían una batalla eso les quitaba el honor, por tanto agarraban una espada chica, se la enterraban en la guata y le pedían a su mejor amigo, la persona de mayor confianza, que le cortara la cabeza. Eso le llamamos harakiri, que es otra cosa para sentir. Que también, por ejemplo, para nosotros nos parece casi exótico o, o raro. Por tanto, la emocionalidad tiene tres elementos desde la psicología. La identificación, es decir, identificar qué estoy sintiendo. Y eso es súper difícil. De hecho,
los peores pacientes para la psicología son los que no saben lo que sienten. De hecho, eso normalmente no van al psicólogo, porque creen que están bien, a pesar de que todo el mundo le diga que está mal. Después la diferenciación de emociones, y esto es muy difícil. Porque, por ejemplo, los celos, eso es una combinación de varias emociones. Amor, o sea, es difícil que yo tenga celos de alguien que no amo. Amor, rabia, porque creo que puede que me esté engañando. Miedo de perder a esa persona, pero también de enfrentarme a la posibilidad de que me esté engañando. Violencia. Entonces, hay una serie de cosas dentro. De hecho, lo había pasado un poco de refilón, pero el amor propiamente tal también es una de lo que nosotros llamamos una emoción compleja, una combinación de estas 5 emociones básicas como que son biológicas. Porque el amor históricamente ha tenido una transformación de su significado total en la historia de la humanidad. O sea, Cristo cuando hablaba de amor no está pensando en María Magdalena como creemos ahora en el siglo XXI. Lo que Cristo pensaba en el amor era en la posibilidad de renunciar a todas las cosas materiales en pos de un bien superior. Yo no sé cuántos de ustedes entenderían el amor desde esa perspectiva. De hecho, la idea de amor romántico no tiene más de 200 años propiamente tal. Y por último está la expresión de emoción, que tiene que ver cómo expreso. Una cosa es que yo tenga rabia porque me han tratado injustamente y la otra es que mate a alguien porque me tratan injustamente. De hecho, una de las grandes peleas por el estallido social es si la gente tenía o no derecho a expresarse con barricadas, rompiendo cosas, por el grado de frustración que tenían con la sociedad. Que es una pregunta bastante interesante ya a nivel sociológico y psicológico. O sea, la gente está expresando así su emoción. El que sea adecuado o no la expresión no hace diferencia que esa emoción se está sintiendo. O sea, todo eso son dificultades de la emocionalidad. Cámbiame. Ahí. Entonces, para ir terminando, como les dije, los celos, el amor, el estar sentido, son formas complejas de emocionalidad, lo que implica una combinación o mezcla de estas como 5 emociones primarias, que por lo tanto no permiten una buena, por así decirlo, una buena contención del tema. ¿Qué quiero decir? Que si a un amigo mío se le muere el papá, la mamá, y al tipo lo veo destrozado llorando, es muy fácil empatizar. Tú ves a una persona que quieres mucho que está llorando y la pena es muy fácil de sentir la pena de otro, la empatía. Pero es muy difícil empatizar con alguien que tiene celos, porque la persona celosa o que está teniendo esa emoción tiene tal combinación de emociones que yo no sé cuál empatizar. Empatizo con la rabia, pero qué sé yo, su pareja es fiel, nunca ha mirado para el lado, por así decirlo, no me parece que sea una buena persona, entonces, y me parece que, qué sé yo, mi amigo está medio loco porque anda psicopateándola por todos lados. Entonces, cuesta mucho. Lo mismo para un actor desde afuera, uno puede saber cuando alguien está enamorado, pero cuesta mucho empatizar con el amor. Yo no, qué sé yo cuando empatizo con la tristeza de alguien, me dan ganas de llorar a mí. Cuando yo veo a 2 amigos enamorados, sé que están enamorados, pero no me enamoro, no siento, no empiezo a sentir amor al mismo tiempo. A eso me refiero con la empatía. ¿Por qué somos tan complicados? Básicamente, Ignacia, somos complicados porque somos seres sociales. Las sociedades tienen una serie de beneficios muy importantes, pero las sociedades siempre imponen ideologías, no entendiendo ideología como de izquierda o derecha, sino como sistemas de ideas. O sea, qué sé yo, si hay alguno de ustedes que es vegano, el veganismo no solo implica no comer carne, implica toda una forma de relacionarse con el medio, con la forma, con el estar en el mundo
muy distinto al resto de la sociedad. Si alguno de ustedes es deportista de alto rendimiento, su forma de entrenarse, su forma de estar en la sociedad es totalmente distinta. Si alguno de ustedes es evangélico, bueno, yo sé que hay varias iglesias evangélicas, pero sé que hay algunas iglesias evangélicas que son muy estrictas con sus ritos, y evangélico y va en una cuestión que yo sería incapaz de hacer, que es, qué sé yo, los sábados ir a predicar la palabra de Dios. En la calle implica toda una forma de entenderse, de relacionarse con el Señor, con la palabra de Dios, con los espacios públicos totalmente distinto a lo que lo hace la mayoría. Nosotros, nuestra forma de estar en el mundo es social y por tanto implica una serie de formas de ver, de entender y de defender ese espacio. Expresamos, actuamos y hablamos del tema de formas muy distintas. De hecho, en la actualidad se hace algo que hace 50 años era lo peor que tú podías hacer. Hace 50 años hablar de tu emoción, un hombre vulnerable que sea capaz de decir cuando tiene pena, cuando tiene miedo, el poder hablar de su rabia y de su frustración y de sus fracasos, era visto como el hombre más débil y menos sexy del mundo. O sea, es una cruz para cada mujer que se respetara, jamás iba a salir con un hombre así. En la actualidad se plantea que ese debiese ser el prototipo de nuevo hombre, de un hombre sano, de un hombre, estoy hablando de un hombre heterosexual por si acaso, de un hombre heterosexual sano, deconstruido, el ser capaz de hablar de tus fracasos, el ser capaz de hablar de tus vulnerabilidades, el ser capaz de hablar de tu emoción. La sociedad cambia muy rápido. El matrimonio por amor ni siquiera es la norma en todo el mundo. Hay partes en el mundo donde no se casan por amor, se siguen casando por arreglo, y ya hay mucha, gran parte de la sociedad que no le interesa casarse. Nuestra sociedad avanza a distintas velocidades, o más que avanzar, tiene ciclos muy distintos, porque el avanzar es muy darwinista. En la actualidad, y lo que nos da más trabajo a los psicólogos, la verdad, es que la emoción, este mundo incierto, con poca certeza y muchas dificultades, como decía la compañera, muy complejo, nos hace sentir ansiedad. Y básicamente esa es la base de la mayoría de las enfermedades mentales y la situación de por qué hay psicólogos. Ahora, para terminar, y esto lo tienen que tener en cuenta cuando sean trabajadores del área de la nutrición, es que las emociones tienen formas diferentes de expresarse en la sociedad, pero hay formas que nosotros calificamos como sanas y otras como enfermas. No hay emociones malas, o sea, como ya dije, como biológicamente por adaptación tener rabia es necesario para adaptarnos a nuestro medio, no debiésemos mirar mal a alguien que tiene rabia. Pero si alguien le pega combo a lo que se mueve, sí, es muy distinto el tener la emoción a cómo la expreso. Y eso tienen que tener especial cuidado cuando ustedes en su trabajo de nutricionista tengan que cambiarle, por ejemplo, o hagan la sugerencia de cambios de dieta a las personas, porque en general ustedes no cambian dietas, cambian estilos de vida. Y eso implica reacciones emocionales distintas. O sea, yo la verdad es que tengo un fenotipo bastante afortunado. Yo mido 1,83 m, peso 80 kilos, y como una cantidad de grasas saturadas y azúcares que probablemente otra persona, si consumiera lo mismo, ya tendría que estar haciendo dieta con problemas del azúcar alto y yendo a hacer deporte, cosa que hago bastante poco, por mucho tiempo. Yo en el colegio, la verdad, hay una profesora que cambió estilo de vida, que era una profesora que medía unos 60 y pesaba como 90 kilos, y ahora tiene peso normal, es deportista, pero implica todo un cambio de vida, no solo de nutrición, y eso lo tienen que tener en cuenta. Las emociones y la forma de expresar emociones, porque los desequilibrios de los azúcares, la cantidad de ciertos alimentos favorecen a la aparición de ciertas emociones y sobre todo ansiedad versus otros alimentos. Como decía, y es más o menos lo que quería decir, es que los problemas de enfermedad mental tienen un alto correlato con problemas emocionales. O sea, cuando, qué sé yo,
voy a poner el arquetipo, el estereotipo más grande. Si alguno de ustedes me quiere pegar, lo entiendo perfectamente, pero cuando hay un quiebre de pareja y el arquetipo de la mujer que se encierra a comer helado, la verdad es que no está comiendo helado, lo que se está comiendo es la pena o la rabia o todas las emociones que tenía por, por la ruptura, en vez de afrontar esa ruptura de una forma más constructiva. La misma manera como en el estereotipo del hombre que termina la relación de pareja y los amigos a los 2 días lo están invitando a ir a carretear para que conozca a otra mujer y termina hecho un estropajo por el consumo de alcohol y a lo mejor otras drogas durante esa noche, también él lo que está haciendo no es tomar alcohol, sino que lo que está haciendo es llenar como un proceso de intoxicación, está llenando vacío emocional. Por tanto, en todo su trabajo, ahogar las penas. Exacto, Sebastián, ahogar las penas. De hecho, dentro de su trabajo, una de las preguntas y de los elementos más relevantes que van a tener que observar es que si la persona cuando consume ciertos alimentos, tiene cierto estilo de vida, se basa solo en, qué sé yo, flojera, dejadez, de que no le gusta cocinar, o tiene que ver con el complemento a una serie de vacíos emocionales y por eso en general en los CEFAM, en la experiencia por lo menos que tengo yo, que el colegio donde trabajo queda a 1 cuadra del CEFAM de Nueva Aurora y ahí trabajan muy bien. El trabajo de la nutricionista con el psicólogo muchas veces mano a mano, porque a las personas el tener que cambiar su estilo de vida les produce grandes niveles de ansiedad, les produce grandes conflictos y necesitan el apoyo de otras personas, de otros profesionales para lograr ese trabajo. Ya. Logré milagrosamente respetar la hora. Así que... Ahí sí. Hasta aquí. Preguntas, consultas. Quedó claro más o menos el tema emocional, lo que son las emociones, para qué sirven y cómo se relacionan o cómo su expresión está muy regulada por nuestra sociedad. Gracias, Sebastián, por la retroalimentación positiva. Ya. Si está todo claro, voy a hacer la votación. ¿O prefieren juntarse ustedes por un WhatsApp y arreglarlo entre ustedes? ¿O prefieren que hagamos la votación al tiro? Yo ahí por WhatsApp, ¿se ponen de acuerdo ustedes como curso? Perfecto, Ignacia. Gracias, don Campos, de la puerta también. Ya. Si alguien se hace responsable, enviarme un correo mañana, pasado mañana, para organizarme yo también. Lo podríamos dejar hasta aquí la clase de hoy. Voy a dejar de grabar por si acaso. Ya que ahora...